¿Qué es el movimiento amortiguado? ¿Qué importancia tiene en un bungee? ¿Cómo funciona el amortiguador de un coche? ¿Por qué es importante conocerlo para que no te ocurra nada de esto? Quédate y te vamos a responder todas estas preguntas relacionadas con el movimiento amortiguado. El movimiento amortiguado es un movimiento oscilatorio que sucede alrededor de un punto de equilibrio, como bien puede ser un resorte, en donde en condiciones ideales no hay fricción, no hay amortiguamiento y la amplitud es constante en todo momento. Y este movimiento amortiguado se rige por la siguiente fórmula. Un sistema oscilatorio, como su nombre lo dice, tiene un oscilador. Si en este no intervinieran fuerzas de rozamiento como la fricción, el oscilador actuaría de forma indefinida. Sin embargo, existen pérdidas de energía provocadas por fuerzas que amortiguan la vibración, y como te podrás dar una idea, a estos sistemas se les conoce como osciladores amortiguados. Oye Luis, ¿y de dónde nace el movimiento amortiguado? Bueno, pues verás, el movimiento amortiguado nace de la segunda ley de Newton combinada con la ley de Hooke. La segunda ley de Newton, como ya sabemos, es fuerza es igual a masa por aceleración. Y la ley de Hooke es fuerza es igual a la constante del resorte y el alargamiento. Pero las fórmulas, ¿por qué le restas el coeficiente de amortiguación menos multiplicado por la velocidad? Porque verás, la diferencia de la primera ley de Hooke es que esa está como en un ambiente constante. Y el amortiguamiento lo que hace es que pues va como reduciendo el movimiento, y ahí es donde nace el coeficiente de amortiguación, que depende de la viscosidad del elemento, puede ser del aire o de la cosa donde esté. Wow, gracias Luis. De nada, compañero. Ahora vamos a hablar de la variable B. La variable B se define como el coeficiente de amortiguación de viscosidad, y entre más grande sea este coeficiente, mayor fuerza tiene. Un ejemplo muy claro podría ser el de los amortiguadores de los coches. Si el coeficiente de amortiguación es muy grande, el coche rebotaría con cualquier objeto que se encuentre. Y si es muy pequeño, estaría oscilando con cualquier objeto, ya sea una piedra o un tope, o cualquier objeto que se encuentre en el camino también. Entonces, el coeficiente de amortiguación tiene que ser lo suficientemente grande o tener la suficiente fuerza para que el coche pueda moverse de una manera estable al encontrarse con esos objetos. Todos conocemos el famoso puerto de Acapulco, donde hemos visto el terrorífico bungee que está ahí. Al momento de subirte a ese bungee, te hacen firmar una carta donde no se hacen responsables por alguna falla, como una muerte, por el margen de error que puedan tener en esos cálculos, donde te piden el peso y la estatura, que para mí yo pienso que son datos sin importancia comparado con todo lo que te tienen que preguntar. Tienen que ver el momento del resorte al momento de caer, el movimiento más bajo para evitar algún accidente, y ver la tensión que este mismo crea para no poder romperse. En este video podemos apreciar que la relación de amortiguamiento depende del resorte. Si le agregamos toda la relación de amortiguamiento, este va a tener un casi nulo amortiguamiento. En cambio, si lo bajamos a un casi que no tenga amortiguamiento prácticamente, este va a tener bastante velocidad y mucho amortiguamiento. A continuación, les voy a explicar los diferentes tipos de movimiento amortiguado. Son tres: el subamortiguado, el sobreamortiguado y el amortiguado crítico. Se catalogan dependiendo de la relación de su frecuencia angular con el coeficiente de amortiguación, por lo que se los voy a explicar en esta gráfica. El movimiento subamortiguado va a ser la línea roja. Tiene más oscilaciones, por lo que tarda más tiempo en detenerse. El sobreamortiguado es un movimiento casi nulo, frena casi en seco. Y el movimiento de amortiguado crítico es uno que tiene un movimiento bastante fuerte, por así decirlo, y tiende a parar prácticamente en seco. Esas serían las tres diferencias
entre los movimientos subamortiguado, sobreamortiguado y el amortiguamiento crítico. A continuación les voy a hacer la resolución de un problema de amortiguamiento. Se cuelga un objeto de 200 gramos de un muelle sujeto a un techo de 35 centímetros de longitud y su nueva longitud es de 45. Lo que nos pregunta es determinar la constante de elasticidad K del muelle, y si estiramos el muelle hasta que mide 55 centímetros y lo soltamos, determinan las fuerzas que actúan sobre el muelle. Primero que nada vamos a desglosar los datos. La masa del objeto, en este caso será M, son 200 gramos. Lo pasamos a 0.2 en kilogramos. Longitud del muelle sin peso son 35 centímetros. Lo transformamos a 35 por 10 a la menos 2 en metros. La longitud del muelle con peso serán 45 centímetros, lo que es equivalente a 45 por 10 a la menos 2 metros. Y por último, la longitud del muelle estirado, que serán 55 centímetros, y lo transformamos a 55 por 10 a la menos 2 metros. Sabemos que cuando se cuelga el objeto del muelle y se queda en equilibrio estático, el peso debe ser igual a la fuerza restauradora, pues no hay aceleración. Esto lo vamos a traducir a las siguientes fórmulas. T será F, E más P. Y esa fórmula será menos K, que es la constante, por X. En otras palabras, la fórmula queda como K, la constante, es igual a masa por gravedad por la posición de N en X0. En este caso, X0 será la distancia de la nueva posición de equilibrio. O sea, 45 por 10 a la menos 2. Restado por 35 por 10 a la menos 2. Eso nos da un total de 10 por 10 a la menos 2 metros, sustituyendo los valores que nos da. Ok. La fórmula completa ya sustituida sería K es igual a M por gravedad dividido entre la posición. Sería 0.2 por 9.8 sobre 10 por 10 a la menos 2. Un total de 19.6 newtons sobre metro, y eso nos daría la constante de elasticidad K del muelle. Para el inciso B, en cuanto a las fuerzas que actúan sobre el muelle de una vez estirado, vamos a realizar las cuentas considerando el sentido positivo hacia abajo. La fuerza de peso es igual a P, es igual a masa por gravedad. Esto nos da 1.96 newtons. Su dirección es la del eje y su sentido hacia abajo. La fuerza restauradora es la F es igual a menos K multiplicado por X más X0 ya en posición. Esto sustituido ya nos da la cantidad de menos 3.92 newtons, siendo X la distancia de su posición de equilibrio. Observemos que en este caso el sentido indica que la fuerza va hacia arriba. Y para la fuerza total, ya una vez teniendo estos valores, la fórmula se concluirá con K por X0, o sea la posición, es igual a masa por gravedad. Sustituyéndolo, nos daría menos 19.6 por 10 a la menos 2 es igual a menos 1.96 newtons. Como podemos observar, la diferencia de Ft es igual a P más Fe es igual a menos K por X, que sería la fuerza restauradora que aparecería en un muelle hipotético cuya posición de equilibrio fuese la de nuestro muelle con el objeto colgando. Bueno, hasta aquí el video. Esperamos que te haya servido para aprender un poco más acerca del movimiento amortiguado.